Le pedimos a Eduardo de IREPAN, él es psicólogo de profesión y su tema es el Internet y la electricidad como derecho humano. No le pedimos, por favor, a Augusto Quevedo, se prepare. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, me gustaría mostrarles este dibujo. ¿Se alcanza a ver hasta arriba? ¿Sí? Bueno, representa una sandía. Y bueno, les muestro este dibujo para mostrarles algo. Si yo sembrara cada una de estas semillas, son aproximadamente 300 en una sandía. Si yo sembrara esas 300 semillas, tendría 300 árboles de sandía. Bueno, ese es el principio de la naturaleza, la abundancia. Y bueno, México, Distrito Federal, 25 de junio de 2015. Maestros parlamentarios. El tema de esta ocasión vincula directamente a la electricidad con el Internet, debido a que ambos desarrollos tecnológicos nacieron casi al mismo tiempo. Cito a continuación un pequeño fragmento del trabajo documental de la serie Maravillas Modernas, titulado La Electricidad, realizado por el History Channel. Dice así: para convencer al industrial JP Morgan de que invirtiera $150,000 para construir Warwick Light, Tesla prometió que la torre generaría millones de dólares, porque también transmitiría mensajes, noticias, música e incluso imágenes a cualquier parte del mundo. El científico Nikola Tesla también afirmaba: cualquier persona, en mar o en tierra, con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo, podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. La Tierra se asemejaría, pues, a un inconmensurable cerebro capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. Los problemas económicos impidieron que Tesla continuase experimentando en una de sus grandes ideas, la transmisión de electricidad sin cables. El sueño de Tesla consistía en suministrar energía gratuita a todo el mundo, además de mensajes, noticias, etc., siendo este invento posiblemente el antecedente conocido más antiguo del Internet. Los inventos de Tesla fueron muchos, varios de ellos usados hoy día, tales como la corriente eléctrica alterna, el control remoto, entre muchos otros, y ha inspirado además muchas otras aplicaciones e inventos. Estados Unidos fue el primer país en presentar en público un rayo acelerador de partículas, principio desarrollado por Tesla en la década de los años 20, como parte de su esfuerzo por crear un sistema de defensa antimisiles basado en el espacio durante la década de los 80s y 90s. Además, a través del proyecto HARP, ese país ha estudiado la posibilidad de calentar ciertas áreas de la atmósfera a fin de lograr un control climático sobre algunas áreas del planeta y otros temas relacionados con el estudio y la modificación artificial del clima. Este proyecto está íntegramente basado en los experimentos de Tesla para transmitir energía a distancia. Buena parte de estas tecnologías son actualmente en su mayoría de uso militar, pero en un mediano plazo puede tener aplicaciones para el beneficio de grandes poblaciones humanas en el mundo entero. En junio de 2014 fue dado a conocer en medios de información de Asia y Europa el trabajo de los físicos rusos, quienes han trabajado en reconstruir la torre Tesla para proporcionar energía gratis al mundo. El proyecto podría proporcionar un sistema eficaz de distribución y transmisión de energía limpia. La red de torres propuesta por Tesla fue diseñada para la transmisión de energía a través de la Tierra, aprovechando su propia conductividad y aprovechando también
la energía encontrada en la capa terrestre conocida como ionosfera, cuya característica principal es estar eléctricamente cargada, todo ello con muy poco desperdicio. Hoy día existen múltiples y variadas formas y fuentes de obtención de energía eléctrica a costos muy bajos o casi gratuitos, tomando dicha energía de fuentes como la orina, el aprovechamiento de la energía cinética, el reciclaje de aceite usado, la energía de la gravedad, la radiación solar y muchas otras importantes alternativas. Y está sucediendo también que los inventores están haciendo públicos sus trabajos en vez de patentarlos y mantenerlos en secreto. Más y más gente está entregando la información sobre estas tecnologías en libros, videos y sitios virtuales alojados en Internet. Desde los estudios de estos temas destacan las investigaciones del economista francés Jacques Attali. Para este investigador, es imposible mirar la música o cualquier otra expresión humana si se le saca de su contexto global. La música es un caso especial por numerosas razones. Una razón económica es que la música es información pura. Cuando hablamos de Internet, hablamos también de información procesada y virtualizada o digitalizada. Toda la teoría económica es la teoría de escasear recursos. Si la leche se obtiene libremente, su precio baja. Si la leche se escasea, sube. Esa es la teoría económica. Pero no funciona con la música y no funciona con la información como totalidad. Si yo tengo una botella de leche y te la doy, ya no la tengo, pero si te doy una pieza de información, aún la tengo, la conservo. Lo cual significa que si tengo algo y te lo doy, estoy creando algo nuevo, abundancia. Attali destaca que en este contexto, que la teoría de la información, el valor de algo aumenta con el número de gente que lo comparte y que nace de la mano con las nuevas tecnologías que proporcionan y propician el flujo de información, la posibilidad de duplicarla ocupando cada vez menor espacio físico y aumentando constantemente la velocidad de su distribución. El desarrollo de la computación y del Internet ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano en el mes de junio del año 2011. La única y cambiante naturaleza de Internet no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de los derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. Esto lo indicó el relator especial de la ONU, Frank de la Rue, en un comunicado de prensa. Los gobiernos deben esforzarse para hacer al Internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos. Asegurar el acceso universal del Internet debe ser una prioridad de todos los estados, declaró la web. Para concluir esta participación, destaco de esta propuesta que la viabilidad del ejercicio pleno del Internet y la electricidad como derechos humanos es sumamente amplia y permitiría hacer una gran diferencia, ayudando en gran medida al combate efectivo a la pobreza, al reducir los gastos familiares de consumo energético, de transporte, de reducción de costos en la alimentación y de acceso a los bienes culturales, también a distintos productos básicos, así como una importante reducción en daños medioambientales y de salud pública, y posiblemente a evitar conflictos armados derivados de las prácticas de creación artificial de escasez. Por su atención, muchas gracias.